le agradezco mucho a Marco Baños, ex consejero electoral, que tome la llamada de Destino 21 aquí a esta hora. Querido Marco, ¿cómo andas? Buenas tardes. Estimado Paco, te saludo con mucho afecto y felicitaciones por la cobertura que están haciendo en el grupo respecto de la jornada electoral. Gracias, mi Marco. Oye, ¿cómo ves las cosas? Sin duda, creo que pues es una elección atípica, primero por las medidas de sana distancia, por las medidas también de higiene que se han tenido que tener debido a la pandemia, pero también creo que hay un ambiente un poco crispado, ¿no? De algunos actores políticos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, tienes toda la razón, de hecho se reflejó en la propia sesión del Consejo General del INE, cuando ya algunos representantes de los partidos en pleno arranque de la jornada electoral estaban hablando de la necesidad de hacer ajustes en la distribución de las atribuciones que tienen los órganos electorales, el nacional y los soples, y que era urgente la reforma electoral, pues darle línea de continuidad a argumentos que se estuvieron esgrimiendo a lo largo del proceso electoral y que generaban crispación, que generaban tensiones. También hubo ya desde temprano pues algunos incidentes lamentables, por ejemplo en Campeche supimos, y justamente a través de grupo Imagen, cobertura que se hizo en el tema de Campeche, donde hablaban de algún intento de querer colocarle ácido en un candidato, y parece que ser un intento de al hacer el vehículo de la esposa de otro candidato. Entonces creo que ese tipo de cosas sí indica que tuvimos una jornada precedida por, que estamos teniendo una jornada precedida por muchos hechos de violencia, los hechos todavía del día de ayer que al parecer 5 personas que se dedican a la política, 5 políticos en esta connotación, pues rebasaron la cifra de los 90 personas asesinadas, de las cuales 35 fueron precandidatos o candidatos, y obviamente ese tipo de cuestiones me parece a mí que son muy lamentables, apenas estadísticamente abajo de lo que ocurrió en el 2018, donde rebasamos la cifra de 135 personas que fueron asesinadas durante el desahogo de ese proceso electoral. Entonces, creo que sí, tiene todas las razones, una de las características más fuertes. Tuvimos también durante toda la etapa de preparación de las elecciones, pues este intervencionismo del presidente de la República, que insistió mucho en hablar en contra de sus adversarios políticos y obviamente hacer comentarios selectivos en contra de algunos adversarios, donde los candidatos de Morena no traían la mayoría. El caso de señalado de Nuevo León, donde el tema de las tarjetas rosas y obviamente los señalamientos reiterados en contra de la autoridad a propósito del caso Salgado Macedonio, que ese sí brincó la barda con las amenazas al INE y con los intentos, incluso ir a la casa del consejero presidente para, pues no dijo para qué, pero pues evidentemente no lo iba a ir a saludar. Claro. Oye, además de todo, por otro lado, estoy revisando un poquito en redes sociales, estoy revisando también a través de todos los enviados de Grupo Imagen, que hay una participación importante de la gente. ¿A qué crees que se deba? Pues mira, primero creo que es la convocatoria que en el marco de una pandemia, pues están teniendo candidaturas para 20.415 cargos, no estamos en una cifra menor, son 30 congresos locales, Paco, es un universo de 1923 ayuntamientos, las 15 gubernaturas, las 500 diputaciones, pero también me parece a mí que la reelección y la necesidad de evaluar el trabajo de quienes van por día a intentar quedarse en una segunda ocasión consecutiva con el cargo, las alcaldías aquí de la Ciudad de México y obviamente los ayuntamientos de los otros estados, pues están convocando a la gente para que se expresen. Hay muchos que están de acuerdo con el proyecto, la autollamada cuarta transformación, pero también hay muchos otros que tienen una pura distinta y que están queriendo ejercer su voto para que su opinión se formalice, la elección de estos personajes que irían a estas responsabilidades públicas. Es decir, hay tanto un refrendo por parte de algunos para la gente de Morena, pero también hay otros muchos que están en el planteamiento de que quieren cambios, y eso lo vamos a ver al filo de las 8 de la noche, cuando empiecen a circular las encuestas y cuando ya un poquito más a las 10 del INE y los órganos electorales de los estados pues den a conocer los conteos rápidos de las 15 gubernaturas. Entonces, a mí me parece que este es el punto central, y mira qué bueno, porque las elecciones intermedias se habían caracterizado por estar con votaciones muy bajas. Si tú recuerdas, en 2003, pues tuvimos un 41.8%, y en la última, que fue la del 15,
pues hubo un 47% de participación. Ahorita creo que la tasa del 50% se va a basar con creces. Creo que eso es una buena medida y esperemos que, por otro lado, pues no esté necesariamente condicionado a esos operativos de convocación del voto que luego tienen los partidos en la jornada electoral y que se trate exclusivamente de decisiones individuales y responsables de la gente que se acerca a las urnas. Oye, Marco, ¿el futuro del INE está ligado íntimamente al resultado en la Cámara de Diputados? En mi opinión, sí, porque esta expresión que tuvo el diputado Gutiérrez Luna en la sesión del Consejo General, donde dijo claramente que quieren impulsar la reforma electoral, pues hay que concatenarla con otras muchas disputas previas, donde el propio diputado ya desde el 2019 había presentado una iniciativa para modificar varios temas electorales. En ese momento no se planteó la desaparición del INE, pero sí la de los PLES. Y ahora, pues, hay que tomar en cuenta que en su momento el presidente de la República, con todo el poder de convocatoria que tiene y con las mayorías que tenía en la Cámara de Diputados, pues habló de la posibilidad incluso de desaparecer a INE. O sea, más adelante ha recapitulado en esa parte, pero sí llegó a decir que las funciones de muchos órganos electorales autónomos podían pasar a instancias del gobierno, y en el caso del INE, pues se basó en eventualmente regresarle a la gobernación esas facultades. Esa parte parece un despropósito, pero lo dices con presión. Yo creo que sí, que el futuro del INE y obviamente el sentido y el contenido de una reforma electoral estará asociado a la forma en que quede compuesta la Cámara de Diputados. Si Morena vuelve a tener una mayoría calificada como la que ha tenido hasta el momento en la Cámara de Diputados, pues los contrapesos serán prácticamente nulos, como han sido al momento por parte de la oposición. Y ahí sí, como dicen en el pueblo, que Dios nos agarre confesados, porque quién sabe qué más querrán hacer con esas teorías. Pero sí, por el contrario, la Cámara de Diputados tiene un equilibrio distinto, y donde Morena, digamos, en el mejor de los escenarios, que logra tener la mayoría absoluta, pues de cualquier manera ya no tendrá la mayoría crítica, y entonces la oposición en su conjunto podrá hacer esquemas de equilibrio mucho más adecuados que lo que tenemos actualmente. ¿Cuál sería tu pronóstico, Marco, en la Cámara de Diputados? Mi pronóstico en la Cámara de Diputados es que Morena y sus aliados irán sobre un 48% en la oposición, lo cual me parecería lo más razonable. Hay digamos, tendencias de votación y algunos estudios que hablan de Sadito del Cuenta, pero no han tomado en consideración un detalle importante, que es la aplicación de la regla de sobrerepresentación que aprobó el INE y validó el Tribunal Electoral, donde eventualmente va a perder a algunos diputados por el hecho de que se va a reponderar el 8% de sobrerepresentación, no solamente para los partidos considerados individualmente, sino para las coaliciones, es decir, para el grupo de partidos que integran una coalición. Pues, mi querido Marco, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, y con esta cobertura de Grupo Imagen de las elecciones. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Paco, y para tu amplísimo auditorio. Muchísimas gracias. Gracias. Marco Baños, exconsejero electoral. Ahí está su opinión importante, ¿no? Un hombre que conoce y además un hombre que siempre ha sido muy sereno, por decirlo menos. O sea, siempre ha sido un hombre centrado, ¿no?, en sus opiniones. Y está el